Madrid es una ciudad que permite muchas actividades gratuitas mientras uno va caminando. En esta oportunidad les voy a mostrar el Palacio de Cristal de la Arganzuela. Este es un palacio que está en la zona del Matadero. Esto fue dedicado primero al matadero municipal, pero ya después se llamó la Nave de Patatas y la estructura es de acero y acoge un montón de plantas de todas partes del mundo. Acompáñenme a entrar, ya que vamos a ver un lugar bastante organizado con plantas de los diversos sectores del mundo. Están en varios lugares, 1, 2, 3 y 4 espacios, lo que llaman microclimas. Vamos a ver uno de ellos a continuación. Vamos a entrar al primer lugar de plantas. Están organizados por regiones geográficas. Como pueden ver, la entrada del lugar es muy bonita, muy amplia, es en forma de cruz y son sitios que se pueden visitar de forma gratuita. El único inconveniente que tiene este lugar son los horarios, son un poco atravesados. Vamos a ver, por ejemplo, el primero, que es la zona tropical 1. Son las plantas, por ejemplo, que se encuentran en Colombia, Centroamérica, parte de África y la India. Vamos a entrar y vamos a mirarlo. Lo importante en esta zona es que cuando entramos sentimos y percibimos la humedad de las plantas de la zona. Se puede hacer el recorrido como ustedes lo quieran hacer. Lo pueden hacer de forma rodeando las plantas o, como en este caso lo estoy haciendo, una forma diagonal. Estamos viendo plantas que no se encuentran en España, que se han traído y que se tienen todos los cuidados para mantenerlas. Son plantas que, por lo menos para nosotros, para mi amigo Pablo, hola Pablo. Hola. Y para mí son comunes, ya que somos de Colombia. Y estas son plantas también de Colombia, de Centroamérica. Observen el sitio. La parte superior de este jardín, el jardín tropical, dentro del Palacio de Cristal del Matadero, o lo que llamaban la Nave de Patatas, tiene esta perspectiva. Observen esto. Estos son, esos huequecitos es donde entra el aire con partículas de agua, como para darle la sensación de humedad. En estos momentos no es tan pesada la humedad, ya que el clima afuera se equilibra con lo que hay en esta zona, pero hay ocasiones en que sí se vuelve muy notorio el asunto. Vamos a pasar a la otra zona, que es zona desértica. Está muy apropiado esto para atraer a niños, ya que va diciendo las formas de mapa donde se consiguen estas plantas. Mira, Pablo, la diferencia que hay aquí. Puros cactus. Eso sí no se ve. Muy poquito se ve. Esto es desierto, por ejemplo en Chile, por ejemplo en el Sahara. Mira, cuidado. Son jardines muy bonito el lugar. Había intentado estar varias veces, siempre que venía estaba cerrado, porque lo abren como 3 horas al día, lo abren durante 4 días. Mira este, para una pelucita. Sí.
zona tropical 2. Pareciera que repitiera. Y entramos. Ya vamos a ver otras plantas más frondosas. A diferencia de la anterior que era cactus. Entremos. Ya está más agradable el clima aquí. Más fresquito. No hace tanta humedad. Esto está muy bien ambientado en realidad, y esto es algo que poco se conoce de Madrid, aunque está en el Matadero, aunque está en esta zona que han rehabilitado de Madrid, muy poco se conoce por los horarios. Esta es la tercera zona del Palacio de Cristal, antes llamado Nave de Patatas. Pueden ver el momento en el que varias veces al día se crea como una especie de lluvia con aspersores que le van dando la sensación de humedad al lugar, como si fuera una especie de bruma. Estas gotitas de agua mantienen las plantas así, y esto se hace durante varias veces al día. Esparcen las gotitas, lo que mi amigo Pablo le dice polvo de hueso, para que las plantas tengan frescura. Y la última zona subtropical, que es de Estados Unidos, la región mediterránea, Australia, Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de Brasil, parte de Chile. Vamos a ver esta última zona. Ya con esto recorremos la totalidad del recinto, que era la Nave de Patatas, y es hoy un palacio de cristal. Este sería el segundo que hay en Madrid. Hay otro, pero dedicado al arte. Este está dedicado a las plantas. La misma disposición, hay una planta baja, puede haber una planta superior que se sube con esas escaleras, se ve el jardín desde la zona superior, se puede hacer de forma cuadrada o se puede hacer diagonal, y se observan diferentes plantas. Esto ha sido nuestro recorrido el día de hoy. Lo digo nuestro porque aquí está el experto. Despídete, Pablo. Hola, adiós. Ese es mi gran experto y mi buen amigo Pablo, que me está acompañando en esta oportunidad. ¿Qué te ha parecido, Pablo, este lugar? La verdad, muy bonito, pero tres de los sitios, la mayoría pues están en Colombia, lo cual no me parece como extraño verlos aquí, pero esta parte sí nunca lo había visto, este tipo de vegetación, y veo que se conserva como en lugares fríos por este clima. Gracias, Pablo. Ese es el comentario de Pablo, y los niños siempre dicen la verdad. Hemos estado en 4 lugares y la mayoría de ellos son plantas que hay en Colombia o en las regiones cálidas, en la región ecuatorial. Pero aquí resulta novedad. Estos son plantas que se dan en la región mediterránea, norte de África, alguna parte de España, Grecia, Francia, Malta, Chipre, y que estamos viendo esta región subtropical. Espero que les haya gustado este programa. Espero sus comentarios y visitamos lugares así en estado natural viajero. Los dejo con esta postal: cuidar y querer siempre lo verde. Ahí está. Un saludo. Hasta pronto. Chao.